Buenos días. Fórmula presidencial de Ghana y sus alianzas. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este martes 7 de agosto, deseando que hayan pasado una feliz vacación, que hayan descansado, retomado fuerzas y energías y que inicie esta semana nuevamente con muchas actividades, de mucho provecho para usted, de mucho éxito profesionalmente y a nivel familiar. Es un gusto que nos acompañe, les saluda Carlos Monterrosa y entonces esta mañana vamos a hablar un poco de la fórmula presidencial del Partido Ghana, vamos a hablar de sus alianzas electorales y es un gusto para mí recibir a Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por el Partido Ghana. Buenos días, Félix, bienvenido. Qué gusto saludarte. Gracias, Carlos. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal de vacaciones, Félix? ¿Descansaste? Lo que se puede decir, descansar en un periodo que no hay actividades laborales normales, pero que se intensifica otro tipo de actividades no laborales, pero también sí con mucho contenido político. La dinámica política nunca descansa. No descansa, la política está permanente y en estos días se intensifica nada más que con otras formas. Perfecto, Félix. Bueno, gracias por estar conmigo y retomar las actividades a nivel de medios de comunicación acá en Canal 33 en el programa República. Y me gustaría que iniciemos un poco hablando de las alianzas, hablando un poco del Partido Ghana, un poco de la configuración de las candidaturas. Y uno de los aspectos que quería consultarte es cuáles son las implicaciones de este movimiento Nayib Bukele y Félix Ulloa a Ghana y sus implicaciones, sobre todo en nuevas ideas como movimiento y partido político en formación. Bueno, hablando de alianzas, hablando de acercamiento con sectores, desde luego la semana fue parte de la agenda el reunirme con sectores sociales. Tuvimos reuniones con varios y amplios sectores del movimiento social, hemos quedado con agendas para seguirlas desarrollando. Con veteranos, también hubo reuniones importantes, con algún sector empresarial, sobre todo de la zona oriental, que también hemos logrado hacer este tipo de reuniones y también hacer una especie de explicación al sector sobre todo de Nuevas Ideas, sí, que reside fuera del país, porque hemos tenido comunicación, hemos hecho algunas aclaraciones porque había confusión. Yo creo que eso fue lo más importante en este periodo, que logramos restablecer contactos con el movimiento social ya desde la perspectiva de la fórmula presidencial que preside Nayib Bukele, y en el caso de los Estados Unidos pues también, porque las aguas allá estaban un poco revueltas, había que esperar que se calmara, pero ya muchos sectores volvieron a su redil. Tenemos igual el mismo caso con el caso de Dagoberto Gutiérrez, que había generado alguna confusión. Ya Dagoberto hizo pues un planteamiento en un poblado reciente donde ya se publicó. Esto pues ha vuelto otra vez a generar la misma sinergia que teníamos antes de que tuviéramos ese encuentro con el Partido Ghana, que nos afiliáramos a él, que fuésemos electos como la fórmula del partido, y lo cual aprovechamos siempre para agradecer a las bases y a la dirigencia de Ghana el habernos brindado esa confianza y habernos seleccionado como su fórmula. Y aquí estamos. Entonces sí, yo creo que ya la segunda parte de lo que tú decías, ¿qué significa esto? Pues significa eso, un encuentro de un proyecto que se había planteado con una autonomía y unas características particulares de movimiento social, el movimiento que se llamaba Nuevas Ideas, y que después del incidente de Nayib en el FMLN, deciden allí pues que se debe convertir en un partido político, y en ese proceso estamos todavía, pues gracias a la agilidad del Tribunal Supremo Electoral, todavía no se ha concluido ese proceso, que según todo lo que nosotros habíamos planificado debió haberse inscrito el Partido Nuevas Ideas en junio, y estamos ya casi a mitad de agosto y todavía siguen dándole largas a muchas de las actividades internas en el tribunal. Pero de todas maneras, esto es ya un hecho consumado, el haber tenido este encuentro con Ghana desde una perspectiva no unidimensional, es decir, no era solo Nuevas Ideas o Nayib que iba al encuentro con el Partido Ghana, sino que la alianza
que había realizado Nayib Bukele, Nuevas Ideas con Cambio Democrático, es la que hace este planteamiento y hay este encuentro, y ahora pues ya digamos que es un proyecto a tres bandas, ¿no? Gana, Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Entonces, esta primera consulta, Félix, un poco porque también tú me has dado varias ideas de la respuesta vinculada a ella, es el acercamiento o la comunicación o reforzar la comunicación con la militancia de Nuevas Ideas en los Estados Unidos, también porque se conoció Roy García, por ejemplo, una persona que se separaba no del movimiento como tal ni del partido, sino que se separaba o se distanciaba un poco de este acercamiento de Nayib Bukele al partido Gana, daba sus posturas, lo mencionó en sus redes sociales y esto, pero esto me lleva a hacerte esta pregunta, Félix. Este movimiento de Nayib Bukele, Félix Ulloa Gana, ya era una alternativa fuerte desde el momento que la Sala de lo Constitucional o la saliente Sala de lo Constitucional anunció una eventual resolución del tribunal sobre la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral hace 3 años. Sí, es que justamente digamos que esa es la causa, el hecho generador que dispara todas las consultas que se realizan en un tiempo bastante récord. Hay acuerdos y se consolida pues la candidatura de Nayib Bukele en el partido Gana, a raíz justamente de que ese mismo día nos enteramos de que el tribunal había tomado la decisión por una mayoría de 4 magistrados de cancelar al CD. Ante eso, que yo no tengo otra palabra para definir lo que es una infamia jurídica, porque es casi prevaricato al haber fallado en contra de la ley expresa, al haber fallado contra lo que les dijo la sala, porque la sala les dijo apliquen el artículo 47 y no lo aplicaron. Entonces, frente a ese hecho que generaba pues toda una dinámica política que para muchos ya estaban celebrando a las 10 de la noche, que ya Nayib ya estaba fuera de la contienda, habían logrado eliminar el instrumento constitucional mediante el cual un ciudadano puede presentarse como candidato, que es el partido político, en este caso Cambio Democrático, pero estaba esa ventana, que la historia a veces nos juega esta jugarreta, ¿no? Había un plazo que se vencía a la medianoche ese día, pues en esa ventana de tiempo se hicieron las consultas, los acuerdos, que no sé, te digo, pero no estuve presente en eso, porque era Cambio Democrático, Nayib y los dirigentes del partido Gana, y deciden pues aprobar que Nayib Bukele se inscriba en el partido Gana, previa renuncia, porque muchos abogados también han cuestionado que si pudo haber estado inscrito en 2 partidos al mismo tiempo. Todas esas formalidades, tanto estatutarias como legales, han sido cubiertas. Es una candidatura que reúne todas las características de legalidad y esperamos pues que ya no haya más obstáculos en el camino o que no le vaya a suceder al partido Gana algo como le sucedió al partido Cambio Democrático. Es que te lo consultaba Félix por esto, dejaba la impresión de que fue a última hora, pero más bien trato de verlo desde otra perspectiva, el hecho de que era una alternativa, una posibilidad fuerte moverse al partido Gana, también porque era el último partido o fue el último partido que desarrolló sus procesos de elecciones internas ya casi al filo de lo que establece el calendario electoral, pero más bien te lo planteaba así, si era una alternativa, una posibilidad todavía antes de que el Tribunal Supremo Electoral emitiera una decisión sobre el caso de Cambio Democrático, sino que cuando la sala anunció vamos a emitir una resolución ante la decisión del Tribunal Supremo Electoral de 3 años atrás en el caso de Cambio Democrático, es decir, que deja la impresión de que era una posibilidad muy fuerte que fue materializándose cada vez más cerca cuando llegó esta etapa o este momento de la toma de decisión. Bueno, mira, las alarmas se dispararon en el momento en que la sala anuncia, y creo que fue en este programa que el magistrado Rodolfo González dijo, estamos conociendo el caso del CD y este viernes vamos a emitir resolución. Entonces todo el mundo se quedó asustado. ¿Y de qué está hablando este señor? De un caso que lo debieron haber resuelto en noviembre del 2015, porque el tribunal, por una reforma que hubo en la Ley de Procedimientos Constitucionales, el artículo 77F, le ordena a la Sala de lo Constitucional que las consultas que van, porque hay por disposición de esa misma ley, cuando los jueces declaran inaplicable una norma por razones de constitucionalidad, iban a la sala para que la sala, en sentencia definitiva emitida en 15 días, definiera si tenía o no había lugar a esa inaplicabilidad. El tribunal se lo mandó el 13 de octubre del 2015, tenían que haberlo resuelto en noviembre porque le da 10 días todavía de prórroga, ¿verdad? 25 días máximo.
Si no, eso ya causa Estado, porque la idea era justamente, y la gente no sabe, pero esa reforma vino porque muchos jueces estaban declarando inaplicable la ley antiterrorista. Y entonces, como era una ley bastante draconiana, violentaba en algunos casos derechos constitucionales. Entonces los jueces la dejaban inaplicable. Pero también sirvió para puerta de escape de muchos capos, de muchos dirigentes del crimen organizado. Entonces se puso ese control. No, la sala tiene que verificarlo. Y no podía pasar 2, 3 años en un juicio penal una persona que estaba en ese... Entonces se dijo, no, tiene 15 días para hacerlo, porque la libertad de una persona está en juego. Entonces aquí no, desde ahí empezamos a sospechar que aquí había una agenda política. O sea, la sala no actuó inocentemente, ni lo hizo con el ánimo de limpiar la mora que tenía. Hay muchísimos más casos que no resolvió. Aquí había el efecto jurídico y político que se iba a generar, aunque ellos no ordenaron al tribunal cancelarlo, pero ya la pelota había pasado a la otra cancha, se conformó la voluntad de los 4 magistrados, lo cancelaron. Entonces, como estamos viendo, observando eso, había que buscar qué opciones, qué alternativas había, desde el punto de vista legal e institucional. Claro, esa noche del 25 de julio, cuando nos dimos cuenta que ya a las 6 de la tarde las 4 firmas se habían estampado, aunque hubo alguien tiene que limpiar cara siempre, ¿no? Aquí hubo el voto de un magistrado que salvó su voto, lo razonó y explicó por qué no estaba de acuerdo. Entonces sabíamos pues que ya el golpe bajo a la democracia se había consumado, y ese es el gran riesgo. La lección que queremos sacar de todo esto es: estamos poniendo en riesgo las instituciones democráticas por este tipo de actuaciones de funcionarios de esa calaña. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, Félix, te consulto. Estoy haciendo la transición a la dinámica como tal de Ghana y lo que significa la toma de decisión de incorporarse Nayib Bukele y Félix Ulloa como fórmula presidencial del partido Ghana, que pasaron por un proceso de elecciones y esa decisión fue tomada ya por la militancia. Te consulto esto: ¿fue Herbert Saca uno de los artífices para que Nayib Bukele se inscribiera a la candidatura presidencial por Ghana? Fíjate que yo he escuchado eso, no de ti, sino de muchos comentaristas, analistas, periodistas, y no sé, la respuesta mía es no sé. Primero porque yo no estuve cuando se dio esa negociación. Cuando yo llegué, que me llamaron, que eran ya después de las 10 de la noche, las únicas dirigentes del partido Ghana que se encontraban era el presidente, don Andrés Rovira, y un directivo, el doctor Guardado, Nelson Guardado, un diputado, y el Tribunal Electoral Nacional de Ghana. Eso era todo lo que había del partido. Habían personeros del CD y por supuesto estaban allí. O sea que no sé, desconozco. Es más, me han preguntado si él es el operador o el que manda en el partido. También les digo, no sé. Por lo menos institucionalmente en los órganos de dirección no está, y yo en lo personal no tengo el agrado de conocerlo. Nunca nos hemos dicho ni siquiera hola o dándole la mano. Entonces desconozco esa cuestión. No te podría decir sí o no, porque no sé. Tengo que hacer una pausa, Félix, pero al regresar sigamos hablando un poco ya de lo que significan las alianzas del partido Ghana y su fórmula presidencial, la búsqueda de correlaciones de fuerzas, entre otros elementos. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por el partido Ghana. Y ahora me gustaría que platiquemos un aspecto particular, Félix, me llama la atención. Esto es, ¿qué motivó a Félix Ulloa para sumarse a la fórmula presidencial con Nayib Bukele por el partido Ghana? Bueno, mira, desde luego yo he estado en este proyecto de la construcción de este movimiento, buscando idearios, objetivos, poniéndonos de acuerdo, discutiendo con la gente. Entonces no es nada ajeno, es decir, me siento parte de esa construcción. Con Nayib, yo lo conozco no de esta coyuntura, estuvimos trabajando desde que él iba a la candidatura de la alcaldía ya en el 2014, 2015, y eso pues hace que haya una confianza recíproca. Entonces cuando él me llama, que te digo, ya después de las 10 de la noche para que lo acompañe, pues es una decisión que sí hay que tomarla en el momento, porque no hay que decir, mira, me das una semana para pensar, no. Son decisiones que a veces los individuos tenemos que tomar frente a hechos históricos, ¿no? Y no es la primera vez que me toca asumir una decisión de este tipo, ni asumir una responsabilidad de este tipo. Y por otro lado, las razones son de que por fin, y esto ya no es producto ni de mi análisis, sino de los grupos
de pensamiento con los que yo me reúno, porque yo he estado, aunque no he estado en política partidista desde hace más de 27 años, que no milito en ningún partido político, pero he estado inserto en la política y haciendo análisis político, propuestas políticas, algunas han sido exitosas, otras no, pero hemos estado insertos en la política. Ahora, al entender que este momento es una coyuntura histórica que no la vamos a poder tener en otro momento, porque ya llegó el punto en el que las dos fuerzas que se enfrentaron en la guerra, que se constituyeron como opciones políticas en la posguerra, que tuvieron la oportunidad de desarrollar sus propuestas, uno 20 años y el otro 10 años, y tienen el país como está, y que la gente que todavía seguía dándoles la confianza, porque acordate que entre Arena y el FMLN se llevaban el 80% del total de la votación en todas las elecciones. O sea, nuestro sistema, como diría Dieter Nolen, se había convertido en un sistema polarizado. Entonces, el pueblo golpeó la mesa este 4 de marzo en las elecciones y dijo, basta ya. Y ya no queremos este sistema. Es decir, el partido oficial pierde más de 300,000 votos. Sí, un partido que había estado pues, en una opción, en una posibilidad que le dio el pueblo en el 2009, pero la desperdició en 10 años. Y el otro, la gente dijo en un 68%, no queremos que regrese. O sea, no queremos que esto siga, pero que tampoco el otro regrese. Eso más claro no habla un pueblo. Entonces había necesidad de construir una opción nueva. Y ahí creímos que podía caber esta posibilidad de la alternativa, de un movimiento como Nuevas Ideas, con un liderazgo que pocas veces lo he visto yo y en pocos países, de ser tan consistente y tan permanente y en crecimiento cada vez que el de Nayib Bukele. Es un fenómeno histórico también que no sé cuándo lo vamos a volver a ver. Lo que más se parece a eso podría haber sido el caso del doctor Romero en la década de los 40, ya de los 50 del siglo pasado, o el caso de Napoleón Duarte, allá en los años 70 también, y ahora otra vez otro fenómeno. Entonces, si no aprovecha esas coyunturas en la historia, pasan, y lo que se puede caer es no solo en un retroceso, porque ya se dieron los signos de que estas dos fuerzas, estos dos proyectos están agotados, no ofrecen nada nuevo, y lo que estamos viendo es un retroceso. Entonces era un momento de entrar, y en eso estamos. Ese es el esfuerzo de construir un proyecto de transformación. Básicamente, Félix, por la descripción que me mencionaste, las condiciones se fueron marcando para que fuera surgiendo una alternativa, una posibilidad, dado que las dos expresiones de partidos, digámoslo así, tradicionales, de partidos fuertes electoralmente como el FMLN y Arena, se vienen desgastando, y las elecciones pasadas lo demarcan para el caso del FMLN. Ahora, en función de eso, te consulto, Félix, ¿no consideraste los antecedentes o la postura política o ideológica del partido Gana al momento de postularte como candidatura a la vicepresidencia? Es decir, ¿no consideraste qué partido es Gana, cuál es su posición ideológica? Cuando me refiero a qué partido, es por su posición ideológica y su postura política, o algunos antecedentes y también investigaciones y vinculación que tienen algunos de sus liderazgos. Sí, esas vinculaciones están en todos los partidos. O sea, lo mismo es el FMLN, que tiene ya personeros que están procesados no solo nacional sino internacionalmente. Gana tiene igual señalamientos de gente que está en probidad, en otros procesos. En Arena la lista es interminable. O sea, si no fuésemos eso, nadie podría tirar aquí la primera piedra, porque todo el mundo tiene techo de vidrio. Pero lo que más me motivó fue que no era un proyecto ideológico. O sea, no esto es un proyecto de derecha o de izquierda, sino que era un requisito constitucional que hay que llenar, porque tenés que estar en un partido político, si no todo se queda con buenas intenciones. Y todo el potencial de Nayib Bukele y esa petición que le hacía el pueblo de que participe ahora, no en el 2024, sino ya, se hubiera quedado pues frustrado, y hubiera sido otra frustración más para el pueblo, porque si algo fue unánime cuando se hicieron las consultas, cuando cancelaron a Cambio Democrático, o veíamos ya esa posibilidad, era todas las consultas que se hacían en redes sociales y todo era: apoyamos cualquier opción tuya, estamos contigo con cualquier opción, menos con una, que no participes. O sea, tenés que estar en el 2019 porque sos la opción. Entonces, viendo eso y que no era un proyecto ideológico, lo que consideramos era establecer formas y acuerdos de cómo vamos a administrar esta transformación que el pueblo está demandando. Y sobre esa base, yo el ejemplo que veía más inmediato, que no solo es cercano, sino también muy exitoso, fue el de otro movimiento, de otro líder político muy querido del pueblo, que es Andrés Manuel López Obrador, que cuando se sale del PRD,
forma su movimiento que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y se transforma en partido político y hace alianzas con sectores de izquierda, con sectores conservadores, hasta un partido evangélico está ahí, que es muy conservador. ¿Por qué? Porque no se trata de alianzas ideológicas, se trata de construir agendas políticas y sobre esa base pues lo que importa es si todos vamos en la dirección y el rumbo que se marca. Entonces, en ese sentido yo no creí que pudiera ser una traba que un partido que se declara a sí mismo, se autodefine como un partido de derecha o de centro derecha o de derecha social, como le quiera llamar, con un alineamiento que se puede denominar de izquierda o de centro izquierda o de izquierda moderna. Es decir, ese encuentro es lo que te permite en este momento la coyuntura actual. Cuando estábamos en la guerra era lo mismo. Las organizaciones, unas eran marxistas-leninistas, otras tenían componentes de cristianismo, de socialdemocracia, y se logró articular un proyecto histórico, un sujeto histórico que condujo todo ese periodo. Y por otro lado, hubieron encuentros con sectores menos revolucionarios, más democráticos, algunos conservadores, a través del movimiento del Frente Democrático Revolucionario. O sea, pues que cuando uno se quita los conceptos de hegemonismo, o sea, aquí nosotros vamos a hegemonizar, que se da un fenómeno que se da, el hegemonismo o la exclusión con no por esta razón, los procesos no avanzan. Cuando tú abrís un proyecto incluyente y quitas las telarañas ideológicas y planteás cuál es la agenda de la transformación y sobre esa base caminás, le das la posibilidad a los pueblos para que avancen. Hay un asunto acá, Félix, antes de irme a la pausa, te lo consulto y hacemos la transición acá a otro aspecto dentro de esta plática que tenemos por la mañana. En medios de comunicación tú has mencionado que Merlin Barrera, que es viceministra de Economía, ha participado en articular propuestas en temas económicos para nuevas ideas. Te consulto, ¿han participado otros funcionarios de gobierno para formular propuestas de planes o de negociación entre Nayib Bukele, Cambio Democrático, Gana? Sí. ¿Quiénes más? Sí. No puedo decir los nombres desafortunadamente porque la única que me autorizó para que mencionara su nombre fue ella, y lo hizo, y le agradezco a Merlin la confianza de que antes de que me acompañara, porque además me acompañó el día que yo fui a votar al partido Gana, ella sin ningún interés y desde hace ya varios meses está colaborando en el equipo del plan de gobierno. Es una profesional brillante que no se está estrenando en estos avatares. Ella viene ya de elaborar otros planes de gobierno en otras campañas, tiene un currículum brillantísimo como economista, planificadora, etcétera, pero además la experiencia de gobierno, ¿verdad? Porque ha estado en el viceministerio toda esta administración, sí. Y eso pues ha permitido de que ella pueda ir con este otro grupo de profesionales del mismo nivel de ella, ir haciendo estas formulaciones para que en el momento oportuno la gente sepa, porque todo el mundo tiene la angustia, bueno, ¿y qué es lo cuál es el rumbo económico que va a presentar Nayib o el proyecto Nuevas Ideas? Y ella autorizó su nombre, yo creo que lo hizo como visionaria política, porque antes de que hubiera la afiliación de Nayib Bukele y la mía a Gana, ella ya estaba trabajando en el proyecto. O sea, pues no es un salto que hace ahorita, no, es una consecuencia y, como digo yo, una feliz coincidencia histórica que un cuadro de ese perfil de Gana, de alto nivel en el partido, porque acordate que fue que corrió como alcaldesa, sí, para una cabecera ahí, para Hilo Vasco, en Cabaña, estuviera vinculada al proyecto. Entonces eso le da naturalmente una articulación en un área sensible que es la parte de la visión económica. Lo que sí podríamos entonces confirmar, Félix, es que funcionarios actuales de gobierno, digamos, que están distribuidos en algunas secciones, ministerios, departamentos, sí han participado en el proceso de configuración o elaboración de una plataforma de gobierno de nuevas ideas. Eso sí lo podemos confirmar. Te Félix. Lo puedo confirmar, lo dejamos grabado ahora y en su oportunidad, cuando ya sean gobierno, van a aparecer asumiendo las responsabilidades desde las cuales han participado hoy, que son muy importantes. Pero son del FMLN. Pues si están en el gobierno, aunque Merlin esté en el gobierno y no es del FMLN, pero es muy raro encontrar otras Merlins en el gobierno, es decir, es otro tipo de perfiles de profesionales. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, Félix, al regresar me gustaría que valoremos algunos aspectos, algunas declaraciones que brindó Dagoberto Gutiérrez en un video que se subió en redes sociales, en YouTube, y también las implicaciones que tiene para las personas de nuevas ideas en el exterior, como a nivel nacional, esta construcción o esta búsqueda de correlación de fuerzas. Una pausa, regresamos.
Tercer bloque de la entrevista que tenemos esta mañana en la primera parte de República con Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por el partido Gana. Félix, quiero aprovechar porque en función de tu última declaración en el bloque anterior, en donde mencionabas que hay funcionarios de gobierno que han estado trabajando, actuales funcionarios de gobierno que han estado trabajando en la configuración, en la construcción de un plan de gobierno para Nayib Bukele, de nuevas ideas y esta alianza que están desarrollando con Cambio Democrático y Gana. Pregunta, por ejemplo, en Twitter, Bessie Ríos, pregunta así: ¿es ético estar trabajando para este gobierno y hacer campaña para sacarlo del poder? ¿No sería lo correcto que todos los funcionarios que le estén apoyando se dediquen de lleno a esta actividad y renuncien? Saludos. Bueno, yo no sé cuál es ese límite ético, porque no se está tratando de sacarlo del poder. Eso le tocará al pueblo decidirlo. Creo que al revés, el hecho de que funcionarios que están actualmente en el gobierno y otros que vienen del gobierno anterior, del gobierno de Funes, otros que vienen del gobierno anterior, del gobierno de Saca y del gobierno de Flores, es decir, son funcionarios que son profesionales en sus áreas y lo ponen al servicio del país. Lo que pasa es que los instrumentos mediante los cuales ellos han ejercido su conocimiento y lo han planteado, en algunas ocasiones se han visto frustrados y no han podido hacer valer sus propuestas, sus ideas, sus proyectos, y entonces ahora están viendo una ventana de oportunidad de hacerlo. Bessie, pues por supuesto, y yo la respeto mucho, sus opiniones, es una persona de mucho coraje y muy valiente, pero en este caso el funcionario es el funcionario y sabe de que si no tiene la función para su trabajo, para la subsistencia, tampoco nos estamos pidiendo aquí los heroísmos que en la guerra, pues que uno dejaba todo y se iba y no iba a buscar prebenda, iba a buscar posiblemente la muerte. Es decir, esas épocas heroicas no están planteadas. Creo que algunos de ellos que vienen también de la guerra, con algunos de ellos trabajamos durante los periodos de los 80, de estos que te estoy mencionando ahora, estarían dispuestos igual a hacerlo, pero no es el momento. Es decir, renunciar, a eso sería lo que Bessie dice, que estuvieran torpedeando en sacar a este gobierno. Si hubiera una renuncia de ellos y una denuncia, decir, nos vamos de este gobierno y nos vamos a nuevas ideas porque este gobierno es incapaz, lo que sea, o no me permite hacer eso. Eso ya es jugar a una política partidista o a golpear a este gobierno. Y yo creo que ellos, por ese carácter profesional y justamente por eso, por esa ética, Bessie, porque son éticos, no hacen eso, porque la ética los mantiene en un esfuerzo de seguir luchando, sobre todo en este segundo y último momento del partido oficial y del gobierno actual, que con el liderazgo de Óscar ha venido a reactivar muchas cosas, y muchas de las propuestas que algunos de estos funcionarios las veían dormidas, engavetadas durante 4 años, ahora están viendo que se pueden mover. Entonces no ver si no es así. O sea, esa sería una actitud muy, digamos, heroica. Me salgo y me voy a la resistencia o me voy a la lucha ya y dejo esto. No, los momentos cambian, las formas cambian, y es más efectivo que estén adentro porque aportarán más, aún si llegan hasta el 30 de mayo, 31 de mayo, hasta el que termine este gobierno, porque todos esos insumos, todo ese conocimiento se está acumulando y va a servir para rescatar lo bueno que ha hecho este gobierno, que tiene bastantes cosas muy buenas, sobre todo en este último, en el plan de los 10 puntos, ¿no? Sí, en los 10 meses, el plan 10, que se le podrá dar continuidad en el próximo gobierno de Nayib. Entonces yo creo pues que está bien el comentario, porque Bessie representa lo que mucha gente piensa, nada más que ella tiene la oportunidad y el valor de decirlo, pero no es este momento la estrategia adecuada. Otro aspecto que me gustaría consultarte, Félix, es Dagoberto Gutiérrez publicó, ha estado mencionando diferentes aspectos y su reacción sobre esta alianza, este acercamiento de Nayib Bukele al partido Gana, y hace poco subió un video a YouTube que pareció, en 11 minutos, parece ser que desarrolla de una manera muy sintética su postura sobre esto, y hay una frase que te leo textualmente. Dijo: las alianzas han de estar al servicio de los programas políticos de la gente que busca las transformaciones y busca recuperar el Estado. No acompañamos cualquier alianza, tampoco acompañamos esta alianza con Gana. ¿Cuál es tu reacción con esto, Félix? Porque Dagoberto venía trabajando, y que entiendo que todavía lo está haciendo, a nivel de la militancia de Nuevas Ideas, a nivel territorial, pero de alguien que ha estado desarrollando un esquema ideológico, sus posicionamientos, se mueve en medios de comunicación. ¿Qué implicación tiene esto dentro de Nuevas Ideas, que uno de los referentes, una de las personas que ha estado sentando postura en diferentes medios de comunicación, mencione que no acompaña esta alianza con el partido Gana y que considera que las alianzas deben estar en función de programas políticos y de transformaciones del Estado? Fíjate que no solo es el caso de Dagoberto. ¿Te
también es el caso de Paul Steiner y mucha otra gente más, que ante la noticia que dieron los medios, y como ya ves, los medios también no dan las noticias de manera objetiva, le ponen una carga ideológica, entonces muchos reaccionaron de esa manera. Pero me gustaría ver la fecha de la declaración de Dagoberto, porque creo que fue un lunes o un martes que lo dio en una entrevista en un canal, y después que se reunió ya con Nayib Bukele, que habló, yo hablé con él y con la gente que está alrededor de él, es decir, de su grupo político, y se aclararon las cosas, ya él entendió lo que se había hecho, porque a veces la reacción es prima facie, o sea, uno reacciona frente a una nota periodística sin conocer cuáles son las causas que generan ese hecho. Entonces, cuando él ya entendió cuál era el verdadero leitmotiv de esto y cuál era lo que se perseguía, y no porque yo se lo dijera, sino porque se reunió con Nayib, y entonces él inmediatamente corrigió rumbo, marcó de nuevo cuál era su ruta, y en unas declaraciones que salieron ya ayer, porque eso fue una actividad, creo que estuvo él el domingo en San Sebastián, en San Vicente, ya pues él está de nuevo apoyando el proyecto. Con Paul Steiner igual, Paul estaba y lo dijo en varios programas, estoy con el corazón partido, me duele, le he invertido mucho a este proyecto, y claro, no hubo oportunidad de convocar a todos estos intelectuales, a estos líderes de opinión, gente, ciudadanos de la calidad de Paul Steiner, que sin esperar nada a cambio, sin de ventajas personales y nada, se suman a por el proyecto. Entonces, porque como te digo, la decisión fue inmediata, es decir, no había tiempo para decir, miren, hagamos una LALI, hagamos un focus group, a ver cómo hacemos. No, esto era o lo tomas o lo dejas ya, porque la historia del tren ya estás en el último vagón y te subís o te quedas. Después, cuando se les ha explicado, con Paul hemos tenido conversaciones de horas y hemos revisado cuál va a ser su rol, porque acordate que la lucha que ha venido desarrollando Paul es contra la corrupción, por la transparencia. Su movimiento se llama Democracia Limpia, y eso lo hemos reafirmado y hemos reconfirmado que en esa ruta no se mueve un milímetro y que vamos a avanzar, y que uno de los ejes de nuestra campaña y del trabajo en el gobierno, si logramos tener el apoyo popular, va a ser ejercer la función pública con transparencia y luchar de frente contra la corrupción. Me mencionaste, Félix, hace unos segundos, que platicaste con Dagoberto Gutiérrez, platicaron de esta situación. Lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué aspectos le formuló a usted, Dagoberto, que diera primeras declaraciones que no acompañaba la alianza, que no estaba de acuerdo y que no perseguía sueños candidateables de una persona en particular, sino que hablaba de un proyecto más estructural? Entonces, ¿qué posicionamiento le brindó Dagoberto para dar estas declaraciones, y luego qué le hizo cambiar de opinión para que, como tú mencionas ayer, ya estuviera regresando al trabajo más territorial y continuara con las actividades y nuevas ideas? Es que yo platiqué con él de una forma muy, en un ambiente social, pues ahí en la casa de un amigo. No nos sentamos a hacer análisis de coyuntura ni de estrategia, sino que una conversación social. El mismo domingo, el día de la elección, o sea, las cosas todavía estaban tiernas, no se habían madurado. Sí. Y lo que me dijo él, bueno, si es más o menos lo que tú me decís, pues yo no es que voy a salir a apoyarlo ni a aplaudirlo, pero tampoco estoy en contra de eso. Por eso es que cuando él aparece en los medios dando esas declaraciones, se siente un poco confuso, porque entre lo que dice de que el proyecto Nuevas Ideas no es de Bukele, que es del pueblo y todo, pues queda un poco la cosa. Pero después que él habla ya con Nayib, es cuando él le da retoma cuál es el concepto del proyecto, su inserción histórica, y ve pues que él puede seguir contribuyendo, y es lo que ha hecho. Y esperamos que continúe contribuyendo, porque, como tú dices, es una persona, un líder histórico, un luchador social, un revolucionario, y es importante que esté de este lado con nosotros. ¿Qué cambió, Félix? Es decir, ¿qué cambió para que Dagoberto... No lo he visto después de esa plática. O sea, después de que él habló con Nayib Bukele, yo no lo he visto a Dagoberto, no hemos tenido la oportunidad de conversar. Sí tenemos programada en esta semana una reunión para poder hacer ajustes, igual que con Paul Steiner, es decir, sí hemos hablado y hemos quedado pues también ya esta semana de cómo rearmar este concepto, porque ya hay un nuevo actor en el proyecto. Ya no estamos solo, primero Nuevas Ideas, que es cuando Dagoberto se suma Paul Steiner, pero luego aparece el Cambio Democrático y se suma el esfuerzo. Ahora viene, gana, y nos encontramos y vamos caminando juntos. Es decir, es una marcha a tres.
Entonces hay que ir buscando cómo se van articulando esos pasos hacia adelante. Hay un asunto aquí, Félix, es cómo se puede, junto a Gana, lograr esas transformaciones en función de ciudadanos. Te lo planteo de esta manera, porque Gana, Will Salgado acá estuvo en una oportunidad y me mencionaba, Gana opera como con franquicias, es decir, franquicias es por zonas o por franjas del país en ciertos departamentos donde la figura de los diputados por departamentos son bastante fuertes en el partido Gana y hay liderazgo y ellos tendrán en este proceso de negociación sus puntos sobre la mesa con los cuales quieren configurar un plan de gobierno, sus posicionamientos y hasta personas. Lo pregunto de esta manera, Félix, ¿cómo pueden lograr sinergias o acuerdos ante esas posturas? Porque ya mencionas, hay 3 actores en juego, Cambio Democrático, Nuevas Ideas y el partido Gana. Entonces, ¿cómo se puede lograr esta lógica? ¿Cuáles son los puntos de entendimiento, considerando que Gana ya es un partido que se ha sentado territorialmente, que tiene base, que tiene expresión en la Asamblea Legislativa y que no menoscabe los intereses o las propuestas que ustedes tienen o que vienen trabajando desde Nuevas Ideas? Y no solo eso, tiene identidad propia, porque yo les invito a los politólogos salvadoreños, a los cientistas sociales, a que hagan el estudio del caso Gana, porque es, en este momento, la única disidencia que no solo se mantiene en la política, sino que además crece, porque todas las disidencias que se han dado en el pasado, acordate de Arena cuando se separó don Hugo Barrera, hizo Liberación, o Gloria Salguero, sí, fracasaron. En la democracia cristiana igual apareció el MAC de Fito Rey Prende, después apareció Unión de don, ¿cómo se llama? Abraham Rodríguez, y luego, es decir, y todas fracasaron. Y en la izquierda lo mismo. Cuando se separó la RN y el ERP y con el MNR formamos el Partido Demócrata, hubo una elección y desapareció. Después Facundo con el Movimiento Renovador desapareció, o el FDR. Pero esta separación, esta decisión de Arena, que todos pensamos se va a extinguir en la primera elección, que era el 2012, cuando pasaron su prueba de fuego. Y mantuvieron su caudal y el número de diputados. Y el 2015 también, y siguen creciendo. Y el 2018 igual. O sea, es un fenómeno que hay que entenderlo, de qué es lo que pasa ahí, por qué quiere ya identidad propia. Ya no es la decisión de Arena, es un proyecto que tiene su propia identidad. Ahora, ya esos aspectos de detalle, pues son los que vamos a sentarnos a discutir. Todavía no tenemos acuerdos para decir estos son los acuerdos. Sí. Va a venir, y ahí vendrá qué es lo que se pone en el tapete, qué es lo que se pone sobre la mesa, cuáles son los intereses a los que cada quien le apuesta, y no hay duda que habrá gente que querrá tener intereses personales o sectoriales o grupales o de algún departamento, otros querrán tener otro tipo de visiones, y eso es esa es la dinámica en una situación de discusión, de debate, dependiendo qué es lo que tenés en el horizonte. O sea, en base a qué vamos a construir este proyecto, en base a hacer más ricos a los ricos, como se han hecho otros proyectos. Ahí hay un proyecto de derecha de 3 o 4 partidos ya, porque además de Arena, PCN, está el PDC y ya se sumó Democracia Salvadoreña. ¿Cuál es el proyecto que ellos tienen? ¿En base a qué se unen? ¿Qué es lo que están pretendiendo? ¿Verdad? Y este proyecto, ¿qué es lo que va a proponer? Entonces, todo depende del horizonte que señalemos y el rumbo que marquemos. Me quedan 2 minutos, Félix, cierro con esto. ¿Cómo trabajar o construir confianza con los miembros de Nuevas Ideas que están en El Salvador o en Estados Unidos y de personas que dieron su firma para lograr la constitución de Nuevas Ideas como partido político, pero que en este momento ven con recelo, dudan un poco de esta alianza con Gana y que en algunos casos se han salido, no tal vez de Nuevas Ideas, pero no respaldan necesariamente el acercamiento? ¿Cómo trabajar y construir confianza con esta membresía? Mira, nosotros tenemos una consigna y es que vamos a hacer lo que el pueblo nos indique que hay que hacer. ¿Y cómo vamos a consultar a 5 millones o 6 que viven en el país y los 2 y pico que viven fuera? Es decir, es imposible, no. Esto no es un proyecto asambleísta de que vamos a reunir la gente para que... No, tenemos y vamos a usar la nueva tecnología como lo usamos para recoger las 200,000 firmas para hacer esta consulta popular. Ya es un proyecto y Merlin ha hecho un gran aporte en eso, al hacer el diseño de cuáles son los ejes centrales, transversales, todos los aspectos que hay que consultarle a la gente para que nos diga qué es lo que hay que hacer. Porque hacer un plan de gobierno, que lo agarran 3, 4 intelectuales, cortan, pegan y lo hacen y sale muy bonito y no se realiza nada, eso es fácil. Eso lo podríamos hacer en una semana. Este es el plan de gobierno de Nuevas Ideas, de Gana y de Cambio Democrático. No, vamos a hacer esta plataforma que cualquier persona en un celular, en una tablet, una computadora, va a poder participar y dar sus opiniones. Una consulta que va a durar un periodo razonable para recibir los aportes. Los equipos que están trabajando las van a procesar, los van a sistematizar y de ahí va a salir lo que el pueblo quiere. Eso es lo que vamos a hacer. Félix. Y eso creo que va a devolver la confianza porque va a ser el plan de gobierno
más participativo que ha habido en la historia del país. Félix, quiero darte las gracias por habernos acompañado. Nos vamos a seguir encontrando seguramente acá en República para hablar otros detalles, y en la medida del tiempo se va configurando ya la propuesta, la plataforma, para que nos la expliques, y también sería interesante poder tener a tu compañero de fórmula y hacer esta entrevista y poder platicar sobre detalles o aspectos muy particulares de la propuesta de su fórmula presidencial. Gracias, Carlos, te agradezco, y de nuevo un saludo a todos los que nos observan y nos están viendo ahorita. Perfecto, Félix. Gracias por habernos acompañado. Una pausa. Continuamos con más entrevistas.